que ya están, oro por aquellos que vienen a camino, para que podamos, Señor, disfrutar de este tiempo de estudio bíblico, considerar tu palabra y mirar, Señor, también en las escrituras y verdades que afecten nuestras vidas. Te agradezco por la disposición de mis hermanos y encomiendo este tiempo en tus manos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Éxodo, un libro interesante. El título es La redención de Israel. Y si tú le das clic ahí, vemos una panorámica del libro. Es interesante que este libro cubre más de 400 años. Pero los primeros 400 años ocurren en los primeros versículos del capítulo 1. Luego, cuando encontramos a Moisés que le ponen ahí en la canasta para salvación, su madre, tras la orden de los egipcios, van a transcurrir hasta el capítulo 4, al principio de los versículos, ahí en el capítulo 1, tú ves en el capítulo 2 nacimiento de Moisés, y ya en el capítulo 3 ya han pasado 80 años. Y desde la salida de Egipto, de Gosén, de la esclavitud, capítulo 12, capítulo 13, hasta el capítulo 40, aproximadamente a máximo 100 años. Entonces, es un libro que su narrativa histórica es interesante. Y Moisés casi escribe el libro en forma simultánea a los eventos. A diferencia con el libro de Génesis, porque está a diferencia Moisés de cerca de casi, ¿cuántos? 600 años antes del llamamiento de Abraham, capítulo 12. Y hasta antes de la creación, por lo menos 4.000 años, entre 4.000 a 5.000 años. Entonces, Moisés casi va a escribir en forma simultánea el contenido del libro de Éxodo. No nos olvidemos que el libro de los Éxodos es una narrativa y vamos a encontrar que en esos capítulos Dios básicamente no simplemente libera a la nación de Israel, sino que los va a constituir como una nación. Mira, vuelve conmigo a la portada. En los hebreos le llaman al libro, a Éxodo, los nombres o el nombre. Los hebreos tomaron de cada libro del Antiguo Testamento la primera frase o la primera palabra que aparece en la narrativa, en el texto histórico. Es por eso que ellos le llaman el libro de los nombres. Porque de hecho, si tú miras Éxodo capítulo 1, verso 1, ¿qué dice? 1:1. Mira, Éxodo 1:1. ¿Qué dice? ¿Estos son qué? Los nombres. De ahí entonces que ellos toman la primera palabra que aparece en el hebreo, es el título que le dan los hebreos en el canon. Mientras que nosotros tenemos el título en forma temática. El nombre que nosotros tenemos de Éxodo, que significa salida, lo hemos tomado de la traducción de los 70, la LXX, que fue una traducción que se hizo por Alejandro el Grande. Él ordenó que se hiciesen copia de los libros religiosos más importantes, porque Alejandro en su carrera de dominar el mundo entero, él quería helenizar al mundo y enseñó una lengua común. Es decir, que para moverse, para manejarse en política, en relaciones, en las artes, en todas las áreas, él intentó de que toda la literatura importante estuviese en el griego. Así que por eso nosotros tenemos el nombre de Éxodo, que significa salida, partida, nos llega a través del latín exit, que es como en inglés, salida. Así que eso es. Ahora, la pluma, creemos que el autor de Génesis es de Éxodo es Moisés, porque creemos que el Pentateuco, un libro para los hebreos en 5 capítulos, fue escrito por Moisés a la nación de Israel. En el capítulo 17, si tú lo miras ahí en el versículo 14, Éxodo 17, 14, dice: y Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo Jehová a Moisés? Escribe esto para memoria en un libro. ¿Qué debía escribir? En el contexto directo, las instrucciones, porque Dios va a ser muy específico en cómo debe ser construido el tabernáculo. Los colores, la formación, la distribución de los elementos en el tabernáculo. ¿Por qué? Ahora, ¿qué es lo que Dios iba a hacer en el tabernáculo? ¿Qué iba a hacer Dios en el tabernáculo? Dios
No, Dios no hizo sacrificio en el tabernáculo. Exactamente, Dios, el Dios invisible, el Dios todopoderoso, Él iba a habitar en forma visible, o un aspecto visible entre su pueblo, ¿en dónde? En el tabernáculo. Ahora, vamos a llegar al capítulo en Éxodo. Yo creo que existieron dos tabernáculos, uno previo al tabernáculo oficial, por así decir. Ahora, el tabernáculo oficial, y tú vas a ver medidas y de cubrirlos, y cueros y cuerdas, y todos los detalles con tanta precisión. Se dice que se tardó entre 6 a 1 año la construcción del tabernáculo, con toda su distribución. No lo vamos a ver hoy, pero en la próxima clase, si el Señor nos permite, vamos a mirar la distribución de la tienda, el tabernáculo. Ahora, es importante porque Dios iba a manifestar su presencia, ¿en dónde? En ese lugar. Es por eso que cuando se cierra el capítulo 40, es un capítulo precioso. Ya terminado, dice que se erigió, se levantó el tabernáculo, y ¿qué ocurrió? La gloria de Dios descendió en ese lugar, dando su aprobación. Es por eso que es tan importante cuando Juan dice, y aquel verbo se hizo carne, que es tabernaculizar. No existe ese verbo, pero literalmente es, hizo una tienda en medio nuestro. Y aquí tenemos ese gran ahora. Esto es interesante. Ahora, ¿por qué creemos que Jesús, cuando vienen en Mateo 19 a cuestionar a Jesús con respecto a la ley de divorcio, Jesús claramente dijo que está escrito en la ley por Moisés? Es decir, que Jesús afirma que la ley fue escrita ¿por quién? Por Moisés. Ahora, la ley es un capítulo en todo el libro, en todo el Pentateuco. Quitemos de nuestras mentes que el Pentateuco son 5 libros. Es uno solo con 5 ¿qué? Capítulos, para que veamos su armonía, la narrativa histórica de los libros. En Josué capítulo 1, observa conmigo Josué capítulo 1. ¿Quién es Josué? Servidor de Moisés. Era un siervo de Moisés. Mientras Moisés estaba en el tabernáculo, Josué ¿dónde estaba? Afuera, esperando. En el capítulo 1, que vemos el llamado que Dios le hace a él, en el verso 7 encontramos un mandato interesante. ¿Qué se le dice en verso 7? Verso 7, Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme, mira, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Cómo le mandó Moisés? Porque Moisés escribió. Estamos hablando de la pluma editorial. Ahora, creemos, van a haber varias fechas, pero creemos que la fecha del libro, la fecha del Éxodo es aproximadamente en el año 1445 más o menos. ¿Por qué esta fecha es importante? Hacía mención la semana pasada. Porque hay muchos comentarios que sitúan el Éxodo 200 años después, en el 1200. No pierda de vista que vamos de mayor hacia menor hacia el año 0. ¿Lo tiene? Se va descontando la fecha. Ahora, ¿por qué es importante esto? Si tú encuentras un libro que sitúa el Éxodo, la salida de Gosén, lo van a situar precisamente en el año 1200, es porque ese comentarista es un comentarista liberal. ¿Qué significa eso? Que va a tratar de explicarnos las 10 plagas, el fenómeno, el cruce del Mar Rojo, mediante acciones naturales, no milagros. ¿Por qué? Porque en el año 1400 Egipto tiene el poder mundial y destruye, no hay nación que pueda destruir al gran imperio egipcio. Su gran poderío, su gran grandeza. Entonces es humanamente imposible que un grupo de esclavos pudiesen liberarse del dominio ¿de quién? De una nación tan poderosa como los egipcios. Entonces, ahora, eso no quedó en los anales de la historia egipcia.
porque nadie va a contar o escribir sus propios fracasos. Pero ahora, eso es interesante. Entonces, el manuscrito es escrito entre el año 1445 y el año 1405. Éxodo abarca 400 años desde José a Moisés. Han pasado cerca de 400 años. Ahora, esto es importante. Cuando hablamos de José, hablamos de una familia que viene con Jacob de no más de 70 personas y quedan en Gosén. José se casa con una mujer egipcia. Luego la ley va a establecer claramente que la nación de Israel no debía vincularse con ¿quiénes? Con familias paganas. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya estaban contaminados, no es tanto contaminarse, ya estaban contaminados. No, siempre Israel, cuando Josué le dice, ustedes decidan a quiénes van a servir, que es la nueva generación, a Jehová o a los dioses de vuestros padres. Pero está hablando de la nación de Israel y tenían dioses, siempre fueron. El principal punto es que Dios quiso conservar la pureza de su pueblo, porque la simiente fue prometida ¿a quién? ¿A quién? Abraham, sobre su familia, su descendencia. Y si la nación que cobra ya mayor, ese clan comienza a formarse y se confirma la promesa con Jacob y las 12 tribus, entonces Dios claramente establece que ese pueblo no debe ¿qué? Mezclarse para que se cumpla ¿qué cosa? La promesa. Ahora, incluyo y pon esto en tu mente. ¿Cuándo se establecen los animales puros o impuros? ¿Cuándo se establecen los animales puros o impuros? ¿Sí? ¿En dónde? ¿O Levítico? Ok, ahí se establece entonces animales puros e impuros. ¿Para qué? ¿Ya? Sí, por ahí va. Interesante. Ahora, si estamos hablando que Dios hizo la distinción en el libro de Levítico, se enseña animales puros y impuros, la pregunta es, ¿cómo Noé supo qué animales eran puros y qué animales eran impuros? Estamos hablando casi 1000 años antes. Sí, pero él sabía y él supo y él tenía que saber que no podía comer animales. Ahora, les explico por qué. No es, sí hay un concepto de salud, como la grasa, la que tiene el cerdo, triquinosis que tiene el cerdo. Si bien es cierto, Dios estaba protegiendo eso, pero yo creo este principio, póngalo en su mente. Nosotros los latinos, cuando tenemos amistad con alguien muy cercana, ¿cómo mostramos nuestro amor para esas amistades? Comiendo. No podemos separar a los latinos de la comida, porque ese es, si no me invitan nunca a comer, no es mi amigo, al final. Entonces, los hebreos zanjaban una diferencia, aparte de sus creencias, con su dieta alimenticia. Es decir, la dieta alimenticia de un hebreo lo hacía ser diferente ¿a quién? A todas las demás naciones. El intento de Nabucodonosor de mentalizar a los hijos, a los jovencitos que se llevó cautivo, como a Daniel, Sadrach y Abednego, a eso, fue no simplemente le hacía un lavado de cerebro en cuanto a la información, sino que también en cuanto a ¿qué? A la dieta alimenticia. ¿Qué decidieron ellos? ¿Qué decidieron? Iban a aceptar toda la enseñanza, la formación, pero ellos en convicciones no iban a cambiar. Es por eso que ellos tienen una dieta única, exclusiva, porque son el pueblo de Dios. Ahora, hay muchos movimientos
actuales que quieren volver, ya sea a guardar el día de reposo, los ciertos tipos de dietas del Antiguo Testamento, cuando es Jesús quien nos enseña ahora, ¿qué cosa? No llaméis ¿qué? Inmundo, ¿a qué cosa? A lo que yo he santificado. Y toda comida es comida si se come ¿con qué? Con acción de gracia. Ya no existe esa separación dietética. Ahora, creo también ofensivo es que Abraham y ellos no sabían cocinar un cerdo, no sabían que hay que cocinarlo bien, que no se puede comer medium rare o rare. No tratemos a los santos del Antiguo Testamento como gente ignorante. No lo eran. Tal vez no tienen el acceso a la net que tenemos nosotros, pero eran hombres de mucho conocimiento y de hecho de escritura. Moisés era un hombre de escritura, Abraham era un hombre de escritura, él viene de donde nacen los idiomas. Arcadia, de donde surge la cultura, las letras, las lenguas, los idiomas. Entonces, no digamos que no sabían comer, por eso se les enseña a comer. Dios los protegió de muchas cosas, pero principalmente los alimentos puros e impuros era para mostrar qué cosa. Un judío evidenciaba su nacionalismo por su dieta. En Hechos, capítulo 10, cuando Dios le muestra una visión a Pedro de animales impuros, y si le da la orden de qué, que coma, ¿qué hace él? Él dice 3 veces no. ¿Por qué? ¿Porque es un judaizante? Porque era judío. Porque era su cultura. Entendamos ese concepto en esto. Entonces Dios tiene que preservar a su pueblo. Ahora es interesante, creo que tengo una imagen del sector de Gosén. Más o menos, o el mapa del sector de Gosén arriba del todo cuando se abre el Nilo y todos esos ríos llegan o desembocan en el mar Mediterráneo. Ahí tenemos una pequeña imagen en forma panorámica. ¿No tengo otra ahí? Dale, ¿sí? Una más, a ver. Ok. No sabemos con precisión dónde cruzaron el Mar Rojo. No sabemos. Entonces los escépticos dicen que tiene que haber sido lo más cercano al Mediterráneo hacia el norte, porque hay menos lugar. Lo único que sabemos es que era el mar de juncos y no sabemos dónde está. Pero sí por las escrituras sabemos, que las escrituras no va a decir que Israel marchó entre medio de 2 columnas de agua. Entonces, no solamente fue un viento solano que secó una orilla, secó la otra orilla, y ellos pudieron cruzar en seco. Algo interesante dentro de los milagros que vemos en las Escrituras, que Dios de por sí soberanamente utiliza medios humanos. Al ciego lo manda a lavarse los ojos. A los 10 leprosos los ordena que caminen y, ¿cómo se llama? Y vayan y pidan el certificado. A Moisés le dice antes del mar, tiende tu vara y di que se divida. Así como que si no tiende la vara no va. O cuando en Números vemos que Moisés molesto golpea la roca para que salga agua. Dios pudo haberlo hecho de forma diferente, pero en su soberanía ahí está. ¿Lo tienes? Entonces ese más o menos vamos a ver otros mapitas que incluyen, no sabemos específicamente dónde fue el cruce. Hace 1 año atrás o 2 años atrás leí un libro que daba una tremenda explicación científica al cruce y las explicaciones naturales. Cuando comenzamos con eso vamos a tratar de explicar las 10 plagas. En esta clase no vamos a estudiar las 10 plagas, porque sería mucho tiempo de detenernos, pero cada plaga directamente ataca a un dios egipcio. Y son un milagro, porque ¿cómo explicas que en todo Egipto haya tinieblas, pero donde están los hebreos hay luz? Porque la explicación de las tinieblas es un eclipse. Por las épocas, las fechas es imposible. Aunque hubiese un eclipse, el eclipse no te va a permitir al frente luz y acá oscuridad. Eso es obra de un milagro de parte del Señor. El panorama histórico del libro. Rápidamente, el libro de Éxodo comienza con el relato de los hijos de Israel en Egipto, país que emigraron a petición de José, del cual
emigraron 430 años después, Éxodo 12:40, bajo el liderazgo de Moisés. Durante ese día, este tiempo en José, ¿por qué la familia de Jacob va a Egipto? Por la hambruna. Ahora, recuerda un principio importante, lo vamos a ver en Levítico 26, lo vamos a ver en Éxodo capítulo 28. Presta atención. Dios garantiza y promete bendición a su pueblo mientras estén ¿dónde? En su tierra, la cual Dios le proveyó. Ahora, ponte a pensar, 430 años después, los 70 ya no son 70, son 2 millones. Van a estar viviendo 40 años ¿dónde? En el desierto. ¿Y qué hizo Dios por ellos? Porque en el desierto, ¿qué hay? Nada. ¿Cómo se alimenta a 2 millones de personas en el desierto? No solo el maná, Dios proveyó agua, Dios proveyó carne, Dios proveyó para ellos por los 40 años dando vuelta en el desierto. Ahora, si Dios pudo alimentar soberanamente a 2 millones de personas, ¿por qué no proveyó Dios soberanamente para alimentar a 70 en Israel? Y si hubiese quedado Jacob ahí. ¿No es más fácil alimentar a 70 que a 2 millones? Sí, es que por ahí vamos, que todo movimiento de la nación de Israel tiene que obedecer ¿a qué? A la promesa de Dios. Mira, la pregunta que se nos hacemos es ¿por qué los israelitas no regresaron desde Gosén después de que pasó el hambre? ¿Por qué no vuelven? ¿Por qué no vuelven? Porque Génesis capítulo 47, verso 27, dice lo siguiente. Así habitó Israel en tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. ¿Por qué se multiplican en gran manera? Porque ellos tienen que esperar, ¿qué cosa? Que lo que Dios le dijo a Abraham, Dios iba a usar a los israelitas para juzgar a los amorreos, quienes aún no habían llegado al colmo de su maldad. Génesis capítulo 15, verso 16. Eso significa que estas naciones tuvieron el tiempo ¿para qué? Para arrepentirse. Ahora, algo que debemos comenzar a entender del Antiguo Testamento es la función de la nación, porque ahora van a ser nación, Israel va a ser nación. La función de la nación de Israel en el gobierno teocrático de Dios. En el gobierno teocrático de Dios, la nación de Israel se convierte o debían ser sacerdotes del mundo entero. No los levitas y no la familia de Abraham, toda la nación de Israel. Y también eran, por así decir, y entiéndalo bien, los verdugos de Dios. Porque Dios ya para destruir a los cananeos, Dios ya no va a usar un diluvio. ¿Qué va a usar ahora? Al pueblo de Israel, porque ellos eran la espada de Dios. Ellos eran el instrumento de Dios. Ahora, ojo, algo muy importante. Persona, pueblo, monarca, que iba en contra de Israel, tenía la penalidad de parte de Dios. Porque Dios le dijo a Abraham, ¿qué cosa? El que te bendiga, lo voy a bendecir. Y el que te va a maldecir, va a recibir, ¿qué? Maldición, las consecuencias. Y eso se ve a través de toda la narrativa bíblica. Porque un Rahab, siendo ramera y aún mintiendo, alcanza ¿qué cosa? Bendición, misericordia de parte de Dios. Porque bendice y protege ¿a quién? A la nación de Israel. Ahora, en el contexto, Simeón y Leví, durante ese tiempo en la tierra de Israel que aún no le pertenecía, los descendientes, interesante que vemos acá, que voy a leerles Génesis capítulo 34, verso 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominables a los moradores de esta tierra, al cananeo y al fereceo.
teniendo yo pocos hombres, se juntaron contra mí y me atacaron, y será destruida mi casa. ¿Por qué? Porque ellos masacraron a los hombres de Siquem, porque un hombre de Siquem abusó de la hermana de ellos, llamada Dina. Y los hermanos fueron, ¿y qué? Se vengaron. ¿Y qué produjo eso? Una reacción, aunque todavía no están establecidos como nación, pero me entiende el dicho, una reacción antisemita, ya en ese tiempo. Entonces ya se convirtieron en gente, ¿qué? Abominable. Por eso Dios los tiene que proteger. Y hubo una serie de hambruna en la tierra, sin embargo en Egipto había, ¿qué cosa? Comida. Leo Génesis capítulo 50, verso 20, dice lo siguiente: vosotros pensasteis mal, es José, hablando a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios no quiso proteger solamente a Egipto de la hambruna. Dios estaba interesado en proteger ¿quién? Principalmente la familia de Jacob. Los 70 que eran en ese momento en formas milagrosas. Por eso que vemos, el Salmo 81:10 dice lo siguiente, si lo marcas en tu Biblia es interesante. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto, y abre tu boca y yo la llenaré. Ese principio en las Escrituras, yo te saqué de la tierra de Egipto. Yo te saqué de esclavitud. Es un patrón que Dios repite continuamente a la nación de Israel para que recuerde de dónde Dios le sacó y la fidelidad que debe tener la nación de Israel a quien le amó en forma incondicional y en forma soberana. Porque ¿qué había de bueno en Abraham cuando Dios lo llamó? ¿Qué había de bueno en él? Nada. Dios decidió elegirlo de forma soberana. Él era un pagano, adoraba la luna, los lunares, como todos los de Ur, como todos los del sector del Golfo Pérsico lo hacían. Era un pagano. Y Dios lo llama y él responde en obediencia al Dios que no va a conocer, pero que le ha hecho una promesa. En Génesis 15 encontramos en el verso 13 lo siguiente. Mira la profecía de este tiempo. Ve conmigo a Génesis capítulo 15. No creo que esté en pantalla el texto. Voy a double check la cita. Génesis capítulo 15. Dice el verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, o te aseguro, que tu descendencia morará ¿en dónde? En tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Es decir, Dios se lo dijo a la nación de Israel, claro y pelado. Perdón algún presente, sin ofender a nadie. Clarito Dios se lo quiso decir. Mira el verso 14. Más también a la nación a la cual servirán, ¿qué dice? Juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Interesante, ¿se cumplió? ¿Se cumplió esta profecía? Tiene que decir amén, ¿se cumplió? Amén, tiene que estar vivo, amén cuando es cierto, no amén cuando no tiene sentido. Mira, verso 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Verso 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y Dios se lo cumplió. Vamos a Éxodo capítulo 1. Dios soberanamente establece a José. Ahora, tengamos cuidado cuando vamos estudiando el Antiguo Testamento. A veces nosotros voy a predicar una serie sobre José, sobre David, y nos damos cuenta que estos hombres son pecadores igual que nosotros. David es un tremendo pecador. Y a veces yo quiero tener la valentía de David, la fidelidad de Daniel, y Daniel tenía que regresar y no regresó, a pesar de que él pidió cuándo vamos a regresar. Estudiemos bien. Las historias bíblicas no son para exaltar a los hombres, es para exaltar
A Dios. Con estos hombres a los cuales Dios que le hace promesa es fiel para con ellos. Estamos en Éxodo capítulo 1, verso 8, dice lo siguiente: entre tanto, se levantó sobre Egipto, ¿quién? Un nuevo rey, un nuevo faraón que no conocía. No es que no conocía de no tener información. Ya estamos en el periodo donde Egipto tiene mucho poder y ya no necesita a gente aramea, a gente de la Canaán, como ayuda. Ya ellos tienen su poder. Entonces, ¿qué hacen con los descendientes de Jacob? Los comienzan a esclavizar. Mira los pecados. Josué dio la orden, y Dios le dio la orden a Josué ¿qué debían hacer con los cananeos? Destruyeron la gran mayoría, pero luego cuando dividen la tierra, de norte a sur, las naciones o las familias debían eliminar también ¿a quién? A los enemigos. ¿Y qué los hicieron? Los esclavizaron. Los esclavizaron. Históricamente ellos fueron ¿qué? Esclavos. Si vuelven ¿a qué? A esclavizar a gente. ¿Y la orden cuál fue? Entonces los esclavizan porque quieren sentirse ¿qué? Dueños. Y los egipcios fueron dueños. Ahora, esta acción de Dios permitió que su pueblo permaneciese, y como eran odiados por los cananeos y como eran esclavos de los egipcios, ya ni los egipcios ni los cananeos se iban a mezclar con ellos. Y de esa forma Dios, ¿qué hace? Protege la familia de Abraham. Porque si los hebreos se mezclan, ya no hay qué cosa. Promesa que Dios tenga que cumplir. Ahora, el público del Éxodo, ¿quiénes son los receptores de esta carta? Principalmente son la nueva generación. Josué y Caleb, que escuchan la voz de Dios en el monte Sinaí, que ellos entran en edad ya mayor, y toda esa nueva generación que va a nacer ahora. Los cálculos no los puedo hacer, porque para que de 70 se conviertan en 2 millones, cada uno tendría que haber tenido por lo menos 24 hijos. Así que la Escritura claramente nos enseña que la nación de Israel se multiplicaron y que aún las mujeres cuando daban a luz eran más fuertes que las egipcias, casi ni siquiera necesitaban la ayuda ¿de quién? De las parteras. Ahora se menciona dos parteras para tanto parto. Es imposible, pero como acá existe la matrona principal y un montón más de mujeres, midwife le llaman acá, ¿sí? Entonces entiéndase, ahora, la Biblia nunca es exhaustivo en sus narrativas, solamente presenta las verdades que son más importantes. Ahora, el propósito del Éxodo, como mencionábamos, punto 5. Vemos en este libro una ilustración de lo que significa, ¿qué cosa? Ser redimido, de la redención, que incluye la liberación de ¿qué? De la esclavitud, como Dios nos va a liberar. Ilustra esta verdad. Jehová, el Dios de la creación y los patriarcas, redimió a los hijos de Israel de su esclavitud, ¿en dónde? En Egipto, e hizo un pacto con esta nueva nación. ¿En dónde? En el Sinaí. Van a tardar pocos días desde que salen a llegar hasta el Sinaí, donde Dios va a constituirlos, por así decir, oficialmente ya como una nación importante. Ahora, 3 cosas que constituyen una nación, para que tengas en mente. Primero, un pueblo común. Ya hay un pueblo común, hay una familia, hay 12. Los Jacob, hay una promesa, los 12 hijos, incluyendo los hijos de José, hay una promesa ahí, hay una nación, hay un pueblo. Necesitan no simplemente un grupo donde estar, ¿qué más necesitan? La forma de gobernarse, es decir, una constitución común, y es Éxodo. Les enseña, ahora, la ley incluye leyes, mandamientos y ordenanzas. Todo es la ley, todo es la ley. Todo es el pacto que Dios hace con ellos, con la nación de Israel. Algunos le llaman el pacto del Israel antiguo y el pacto del Israel nuevo. El antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Por qué enfatizan Israel? Porque ambos pactos, el antiguo pacto
como el nuevo pacto son establecidos ¿con quién? Con la nación de Israel, no con el mundo gentil. Los gentiles vienen a ser prosélitos, entran en gracia en el Antiguo Testamento como Israel. En el Antiguo Testamento, Israel, entiéndase bien, era el medio de salvación para las naciones. Debían convertirse al Dios de Israel. ¿Cómo se convertían al Dios de Israel? Al ver cómo esta tierra era tan próspera, tan grande, tan rica en abundancia, en bendición, que Dios no necesitaba que ningún monarca multiplicase oro ni caballos, porque no necesitaba ningún ejército. Cuando asirios quisieron, después de que conquistaron las 10 tribus del norte y quisieron conquistar las 2 tribus del sur, hubo un hombre de Dios que oró, Josías, que oró, Sennacherib oró y Dios lo protegió con un solo ángel. Y ese solo ángel destruyó a todo el ejército y lo hizo volver atrás. La nación de Israel eran invencibles si permanecían fieles. Ahora, desde Éxodo 19, que ellos se comprometen a guardar la ley, toda la ley, hasta Malaquías, que se cierra el libro, escúcheme bien, nunca vemos que ellos cumplieron. Quiero que mires conmigo Malaquías. Vamos a Malaquías. No sé, Abraham se equivocó. Su hijo Isaac también se equivocó, cometieron los mismos pecados. El hombre nunca ha cumplido. De hecho, Adán tampoco quiere el hombre. Adán sí que tenía libre albedrío. Él tenía la capacidad de poder decidir obedecer a Dios. El inconverso no tiene libre albedrío. No puede obedecer a Dios. Si Dios no interviene en su vida, en él, el hombre es imposible de que pueda responder delante de Dios, por así decir. Mira el capítulo 3 de Malaquías. ¿Estás ahí, capítulo 3? Observa el verso 6. Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Ahora, ¿qué significa Jehová? Es Yahweh, el yo soy el que soy, el que subsiste en sí mismo, el que a pesar de todas las cosas no cambia y que cumple porque Él es el yo soy. Todos los dioses falsos podrían cumplir el hoy, el presente, pero no el yo soy, siempre. Dios cumple sus promesas siempre, todo el tiempo. Y mira lo que dice. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de quién? De Jacob, no habéis sido consumidos. El contexto, ellos han regresado del cautiverio en Babilonia. Desde los días, mira el verso 7, desde los días de vuestros padres, no son solamente los padres de ellos, sino los antepasados históricos, porque desde los días de vuestros padres os habéis apartado ¿de qué? De mis leyes, y no las guardasteis. Nunca guardaron. Cuando estudiemos el libro de Jueces, vamos a llegar al capítulo 3, y vamos a leer en el capítulo 3 que la tercera generación, primera generación los que salen con Moisés, segunda generación los que entran a la tierra prometida, tercera generación los hijos de los que entraron a la tierra prometida, esa tercera generación nunca oyó de lo que Dios había hecho con sus abuelos. Tercera generación, no más de 120 años, 80 años de diferencia. Y Dios le había dicho, cuando les repite la ley a esa nueva generación, esta ley los he escrito y la repetiréis a vuestros hijos, andando por el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Debían hacerlo, pero ¿qué? Es que nunca cumplieron. Mira el texto. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos?
En Malaquías Dios está garantizando que a pesar del fracaso y a pesar del exilio, si su pueblo se arrepiente, Dios cumple ¿qué cosa? Sus promesas. Por eso, esa teología que enseña que Dios ya no tiene promesas con Israel es ignorar la fidelidad de Dios. Por eso Pablo en Romanos capítulo 11 va a explicar que Dios va a volver a tratar ¿con quién? Con la nación de Israel, porque el Dios que no cambia. ¿No le era más fácil a Dios acabarlos y ¿cómo se llama? Borrón y qué más? ¿Y cuenta nueva? Claro que era mucho más fácil. Ahora, permíteme volver entonces. Un pueblo se constituye por un pueblo en común, una constitución, y para aplicar esa constitución, ¿dónde deben estar? Toda constitución de un país establece sus límites territoriales. Porque no puede aplicar Australia ley en otro país. ¿Dónde la tiene que aplicar? Esa es la autonomía de sus países dentro de sus fronteras. Por eso es que los malditos invierten en países donde nadie puede, ¿cómo le llaman? Paraísos fiscales, en otros se escapan. Es por eso que la historia, por ejemplo, de Pablo Escobar, no sé, los extraditables, es complicado. ¿Por qué? Porque una persona o eran juzgados en Estados Unidos o son juzgados en su país. Entonces, ese es un punto importante de la Constitución. Ahora, Dios había hecho esta promesa a la nación de Israel. Génesis capítulo 22, verso 16. Mira conmigo, Génesis 22, 16. ¿Estás ahí? Y ya es la última lectura. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis a mi voz. Ahora, ¿quién hace esa promesa con Abraham? ¿Qué Dios? Porque en la Biblia tenemos a Elohim, tenemos a Adonai, tenemos a Yahweh o Yahweh, Elohim, Yahweh. Creo que eso es importante y quiero mostrarte en Éxodo capítulo 3 y nos vamos ya al recreo. Éxodo capítulo 3, algo interesante que me llamó la atención. Cuando Dios llama a Moisés, ¿de dónde lo llama y dónde está Moisés? Sí, ¿dónde está Moisés? En el desierto, ha escapado. Ya han pasado 40 años, y ayer tiene 80 años él, han pasado 40 años y ve una zarza que no se consume, y desde ese lugar lo llama el ángel de Jehová. Y cuando se acerca, Jehová le habla. Y a veces ocurre que hay un Jehová en la tierra que está hablando, y hay un Jehová en el cielo. Y los dos son Jehová, no son dos dioses. ¿Qué es? ¿Qué es? Es Jesucristo, el verbo de Dios, el ministerio del Cristo preencarnado. Ahora, verso 14 dice, respondiendo Dios a Moisés, yo soy él. ¿Por qué le preguntan, cuál es tu nombre? ¿Y qué le voy a responder si yo voy a ir a Egipto y voy a ser instrumento de liberación? ¿Qué le dice él? Dios. Respondió Dios a Moisés, yo soy ¿quién? El que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy ¿qué? Me ha enviado a vosotros. Ahora, ¿quién es? Mira, capítulo 6 ahora. Habitó, verso 2, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Entonces casi entendemos que Moisés ahí comienza a conocer el nombre de quién.
de Jehová o Yahweh. Me gusta Jehová o Yahvé o Yahweh o Yahweh. Me gusta Reina Valera como hizo la traducción. Hay otras versiones, la nueva versión de las Américas solamente llama Señor, Señor. Y a veces confundo. Dice el Señor a mi Señor cuando se utilizan dos nombres. Dice Adonai a Yahweh. O dice Yahweh a Adonai. Que son dos nombres diferentes. Y les explico. El nombre Jehová está relacionado siempre con la nación de Israel. Y cada vez que se habla el nombre de Dios hacia la nación de Israel, siempre es Jehová o Yahweh. Y cuando se habla de Dios hacia las naciones gentiles es Adonai, que es dueño, Señor, soberano. Importante. Ahora, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Quiénes son ellos? Los patriarcas. ¿Cómo apareció? Como Dios omnipotente. Mas mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Como que da a entender que Abraham nunca supo de quién, de que Dios se llamaba Jehová. Pero en uno de los altares que presenta Abraham, adelante de Dios, dice un altar en nombre de Jehová. Ahora, una explicación secular sería, como Moisés está escribiendo, la historia de Moisés, la de Abraham, Moisés puso la palabra en la boca de Abraham. ¿Entiende? Que tal vez lo llamó otro nombre, pero el escritor no. Y les explico. Porque Abraham recibió la promesa, pero nunca vio el cumplimiento de la promesa. Y Yahvé o Yahweh o yo soy el que soy incluye que Él es el que cumple las promesas, porque siempre se le llama yo soy Jehová, el Dios de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. No es que no lo conoció el poder de Dios, el milagro, siendo mayor tuvieron hijos, la gran bendición de Dios, pero no vio el cumplimiento de qué? De lo que Moisés va a ver. Por eso Dios se lo revela y dice, yo soy el que soy, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que le hizo ¿qué cosa? Una promesa. Y que ahora está a punto de ¿qué? De cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Oramos, si no, no vamos a tener tiempo para desayunar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, también por tu cuidado y por la provisión, Señor, de estos alimentos. Te agradezco, Señor, y también la disposición de mis hermanos de considerar tu palabra. Te agradezco, Señor, y pedimos tu bendición a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.